habla de esta desaprobación de Pedro Castillo, una encuesta de Datum que nos habla de varios sectores a nivel del interior del país. Y ya estamos conectados con Urpi Torrado, quien es la gerente general de Datum Internacional, y le damos la bienvenida para que nos cuente un poco cómo se ha percibido el descontento de la gente. ¿Cómo estás, Urpi? ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes. Bueno, sigue creciendo, es una tendencia, ¿no? Pero ahora la novedad es que esta desaprobación crece aún más en las regiones del país, lo que no se veía al inicio. Efectivamente, cuando ya tenemos varios meses de caída o de subida, digamos, en cualquier resultado podemos hablar de una tendencia. Es decir, si nosotros comparamos este mes con el mes anterior, la diferencia es de un punto, podría estar esa diferencia en el margen de error, pero si vemos, por ejemplo, desde el mes de marzo de este año, la Ujú. desaprobación del presidente era 67%, hoy día es 76%. Entonces ya estamos hablando de una tendencia a la baja en la popularidad, tendencia que, mira, a pesar de todos estos meses que han pasado, el presidente no ha podido cambiar la tendencia. Digamos, han habido cambios de algunas carteras, incluso hemos tenido el mensaje de la nación, en fin, e incluso diferentes medidas, ¿no? Como el tema con los sindicatos. O sea, ha habido algunas acciones del gobierno y aún así la evaluación de la gestión sigue siendo negativa de manera general e incluso, bueno, peor, y vamos a ver ya más en detalle el discurso, pero cuando vemos este dato en regiones, o sea, esto no es un dato de Lima, esto es un dato nacional que cuando lo vemos desagregado por regiones, incluso algunas regiones, como por ejemplo el centro del país y el sur fueron las regiones donde mayor votación tuvo el presidente Castillo en las elecciones, son digamos que sus bastiones, y en Ujú. el centro, por ejemplo, la desaprobación es 79%, es decir, incluso está por encima del promedio nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien en todas las provincias, e incluso Lima misma, hay un porcentaje pequeño de aprobación y un núcleo duro de gente que, bueno, eh, de alguna manera eh, lo sigue aprobando, pero lo sigue aprobando aceptando que la gestión es mala, porque como te decía, cuando lo vemos en otras preguntas, hay una evaluación negativa, pero bueno, al final es un grupo de ciudadanos que dice, bueno, que termine para ver, bueno, si puede cambiar más adelante. Eso es un pequeño porcentaje de la población, la gran mayoría está del otro lado, ¿no? No solo Ujú. desaprueba la gestión, sino como vamos a ver en las siguientes partes de la encuesta, mañana hay una segunda parte, en realidad, y ya lo veíamos desde el mes pasado, ¿no? Es una mayoría que lo que está pidiendo es que que el presidente, ya sea que sea vacado o se convoque a nuevas elecciones, pero finalmente el pedido es que eh, digamos, no llegue a completar su mandato porque hay una situación económica, política, social que no da para más. ¿Y cuál es la situación que marca más en la intención de esta desaprobación cuando se ha conversado o se ha recogido las impresiones de la gente? De repente, te voy a pedir un adelantito nada más, porque yo sé que viene una segunda entrega, pero de repente marca más el hecho de la corrupción o marca más para el día a día del peruano la crisis económica. ¿Qué es lo que tú has visto entre esos dos factores? Eh, a ver, el factor que más, digamos, que más está pesando, creo que son tres en realidad. Y creo que casi el mismo peso, o sea, el tema de la inseguridad ciudadana es muy fuerte. El segundo es el manejo económico y de alguna manera el tema de inseguridad ciudadana pues es consecuencia del tema económico Ujú. y el tema con la corrupción. Es decir, la población asocia al presidente con temas de corrupción. Me adelanto al dato de mañana y hay poco más de dos tercios del país que cree que el presidente sí está involucrado en temas de corrupción y eso hace pues que y que de alguna manera también eso tiene un impacto económico, ¿no? Para la ciudadanía, ¿no? Entonces eso complica bastante, ¿no? Esta sensación de no hace nada, lo que hace, digamos, lo que puede haber hecho en distintos campos tiene una evaluación negativa y se suma el hecho de que la población lo asocia con temas de corrupción.
Muy bien, Urpi, pero también vemos la popularidad del premier Aníbal Torres, que no ha cambiado. Nosotros pensábamos el día viernes, oh, cambiará entonces el premier, pero sigue el continuismo, ¿no? Y es que es una persona bastante polémica que no ha generado confianza, sobre todo en el sector económico. La popularidad del premier lo vemos que la desaprueban en 64%. ¿Y esto cómo lo ves Prácticamente tú? es prácticamente una línea plana. O sea, lo que Ujú. vemos es que el Premier no ha logrado convencer a, digamos, grandes sectores de la población, ¿no? Incluso como, al igual que la popularidad del presidente, incluso en el interior del país está desaprobado. De repente hay un poco más de aprobación en el centro y sur, pero aún así la mayoría, 54 y 55% en el sur y en el centro, desaprueban la gestión de Aníbal Torres, ¿no? Y como te digo, es una línea plana, o sea, desde que llegó no logró generar una expectativa positiva y a pesar digamos, todas las apariciones y todo lo controversial que pueda haber sido, no ha logrado cambiar o mejorar, digamos, la popularidad en estos meses. Si vamos al siguiente cuadro, la opinión del Congreso de la República a mí todavía me sigue llamando la atención porque ha subido a 83% en la desaprobación. Entonces, cuando uno habla de desaprobación del Congreso, ¿qué es lo que pesa más? ¿El hecho de que no haya fiscalizado al Ejecutivo o que no controle al Ejecutivo o simplemente las medidas que han venido dando desde que inició el gobierno de Pedro Castillo? Yo creo que es una mezcla de cosas, pero lo que de alguna manera trata de expresar la población a través de estos resultados es esa incongruencia que ve en el Congreso. Es decir, hay, digamos, sí, hay oposición, incluso hay crítica al gobierno, pero al momento de votar eh, la población ve esta contradicción, ¿no? En el sentido de que cuando tenían que vacar, no vacaron, cuando tenían que censurar, no censuraron, ¿no? O sea, dieron votos de confianza cuando no debían darlo. Entonces, esa incongruencia, ¿no? Vemos que 77% cree que el Congreso pues hace populismo político, en otras palabras, y solamente está pensando en tener la aprobación del pueblo, pero no está pensando en el beneficio del país, ¿no? Esa es la sensación que tiene la población, ¿no? Incluso un dato que sorprende en esta encuesta es que la mayoría no está de acuerdo con la actitud de algunos congresistas durante el mensaje, ¿no? 57% está de acuerdo con que hayan pifiado al presidente durante el mensaje, o se hayan parado, o le hayan dado la espalda, digamos, sea cual fuera la actitud, la población cree que eso, digamos, no es suficiente, ¿no? Esperan más del Congreso y esperan, digamos, el tema de legislar en beneficio del país y de poder y de ser una institución que de alguna manera fiscalice, es un rol que se ha perdido y que de alguna manera es demandado por la población, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que la popularidad del Congreso sigue cayendo, porque en este caso como institución y además no solamente que no han podido, digamos, en estos meses aprobar acuerdos importantes en beneficio del país, sino que además hay casos y situaciones de algunos congresistas que son cuestionadas, ¿no? Entonces, claro, todo suma a esta imagen negativa. Muy bien, muchísimas gracias, Urbi, por estar con nosotros en Perú 21 TV analizando esta nueva entrega de Datum y vamos a estar expectantes a la entrega de mañana, porque mañana sigue, ¿no? Mañana hay una segunda parte, es la parte también de coyuntura y económica, y el día miércoles tenemos digamos, una publicación importante con la intención de voto para la alcaldía de Lima y varios distritos de Lima. Muy bien, no se lo pueden perder entonces. Muchas gracias, Urpi. A ti, gracias.